damos gracias, bendito Padre, una vez más por la oportunidad que nos dejas predicar tu palabra, Señor. Gracias por la vida, la salud, la familia y tantas cosas, Señor. Sigo rogando y sigo pidiendo, Señor, que uses, Señor, mi mente, mi corazón, mi lengua, Padre mío, bajo tu control, para que seas tú, Señor, llevando el mensaje, la palabra, Señor, que debe ser expuesta. Yo te ruego por todos aquellos que nos escuchan, amigos, familiares, Señor, todos aquellos que hoy en este medio sean bendecidos, Señor, vengan al conocimiento de tu palabra. Cada día aprendamos y entendamos, Señor, tu voluntad. Sé tú dirigiéndonos, Padre. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Aquí estamos una vez más, el siervo Irving, predicando la palabra del Señor. Seguimos aprendiendo y sigo dando gracias a Dios por, como decía el apóstol Pablo, por tenernos por fieles, por dignos de tenernos en el ministerio. Hoy estaremos compartiendo un hermoso tema y tal vez un poco difícil, pero aquí vamos a aprender y vamos a ver qué es lo que dice la palabra, no es lo que digo yo. ¿Qué dice la Biblia? Este hermoso tema se llama la confusión espiritual. La confusión espiritual. El Señor me puso este tema porque es triste, amados hermanos, que entre cristianos platicamos y dialogamos, y he conocido hermanos de otras iglesias y llegan con muchas cargas, muchas ataduras espirituales, y piensan que ellos no son guiados por el Espíritu Santo, o que realmente no tienen al Espíritu Santo, que no han sido sellados, tal vez por una mala enseñanza de que a fuerza uno tiene que dar esas manifestaciones espirituales, que si tú no hablas en lenguas, tú no tienes al Espíritu Santo, y realmente eso es un error de acuerdo a la palabra. Muchos predicadores han tomado esa evidencia espiritual de que tú tienes que hablar en lenguas, tienes que dar las 7 vueltas que el apóstol Pedro dio y caerte del lado izquierdo, no del lado derecho, porque si no tampoco tienes al Espíritu Santo. Han sacado una ensarta de herejías que han puesto una carga espiritual a muchas personas, a muchos cristianos que realmente están buscando de Dios en obediencia, el hacer su voluntad, pero el simple hecho de que no manifiestan esa experiencia se les ha atribuido que no tienen al Espíritu Santo. Y como vemos que Dios ha repartido los dones como a uno quiere, no porque la mano no sea pie, no significa que no sea miembro del cuerpo, o no porque el ojo no sea la boca, también no significa que no sea parte del cuerpo, puesto que Dios lo ordenó. Dios sabe, Dios repartió esos dones por medio del Espíritu Santo, y obviamente no todos van a hablar en lenguas, no todos van a hacer sanidades, no todos van a tener el don de sabiduría. Entonces tenemos que entender que el que tú no tengas un don no significa que la presencia del Espíritu Santo no esté en tu vida. Claro que si tú ya aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente, de acuerdo a la promesa de Efesios 1:13, somos sellados por el Espíritu Santo. Así que yo te animo, amado hermano, a que estudies conmigo este pasaje. Vamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14. Estaremos leyendo y estaremos comentando y estaremos aprendiendo juntos qué es lo que dice la palabra del Señor. Dice así, dice el apóstol Pablo. Acuérdense que esto, aunque lo escribió Pablo, el Espíritu Santo lo inspiró. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo a través de 40 o más de 40 autores que están en la Biblia. Entonces tenemos que entender que es el Espíritu Santo. No es que Pablo haya salido de él, se lo dio el Espíritu Santo para que lo escribiera. En el capítulo 14, versículo 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí quiero explicar un poquito lo que es la profecía. Ya en lo personal, ya no es tanto la profecía como de los profetas del Antiguo Testamento, que declaraban cosas y augurios y adivinaban el futuro y todas. No, hermanos, ya la profecía actual, yo en lo personal creo que la Biblia ya está sellada. No podemos añadirle, no podemos quitarle. Lo que tenemos que hacer es predicar la palabra del Señor tal cual es. Los pastores o los maestros de ahora, los predicadores del día de hoy, somos realmente los profetas que estamos llevando el mensaje de Dios a las personas. Antiguamente los profetas hablaban de parte de Dios, venía la palabra, obviamente que
que Dios nos inspiraba y en ese momento Dios les daba la palabra, les daba la revelación, les daba el conocimiento para que ellos lo pudieran expresar al pueblo, el mensaje que Dios traía, o si Dios traía un juicio para ellos, en ese momento Dios se los daba. Pero hoy en día que tenemos ya la escritura y que está sellada, nosotros somos esos profetas de antes. Nosotros predicamos de acuerdo a la inspiración de Dios que está plasmada a través de este libro de la escritura, la palabra de Dios. Dice versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. El hablar en lenguas me estoy dirigiendo a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vea qué interesante, el que predica habla para edificar, para exhortar y para consolar. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Ya lo decíamos en el versículo anterior, que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Aunque habla misterios por el Espíritu, pero el que profetiza o el que predica está edificando a la iglesia. Y aquí quiero compartir un primer punto. Lo que puedo decirte es que en este primer punto, en la iglesia se debe buscar lo que edifica. Es muy importante, amado hermano, que nosotros nos edifiquemos. Yo he aprendido dos cosas que tenemos que hacer dentro de la iglesia. Número uno, que todo deba ser para glorificar a Dios. Todo lo que se haga ahí, la alabanza, la prédica, todo es para que Dios reciba la gloria. Si Dios no está recibiendo la gloria, no hagas algo que no le va a dar la gloria a Dios. Y número dos es que debe ser para edificación. Todo lo que debe hacer debe edificar. Si eso no edifica, tampoco lo hagas, porque estamos cometiendo pecado. No hagas aquello que no edifica. Versículo número 5 dice, así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, dice el apóstol Pablo, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Fíjese, y no es que se esté haciendo una comparación de los dones, pero estamos hablando de su importancia. El de profetizar era más edificar a que todos tuvieran una comprensión y un entendimiento, y realmente el que habla en lenguas pues realmente habla a Dios, y los que están al lado no son edificados, no son fortalecidos, no están entendiendo nada. Por eso dice que es mayor, es decir, que el don de la profecía supera al que habla en lenguas, a no ser, ahí está la diferencia, que haya un intérprete. Ya el que la interpreta, ahora sí, para que la iglesia reciba edificación. Esto es un punto muy importante, hermanos, que debe haber un intérprete. ¿De qué sirve que uno hable en lenguas y realmente nadie entienda, puesto que no se está edificando? Es importante buscar la edificación. Dice el versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Volvemos a lo mismo. Te llego hablando francés, si no entiendes, yo te pudiera estar compartiendo una información muy importante, pero si te la digo en chino, no me la vas a entender. Versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y versículo 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Imagínate que está el vigía ahí en la torre y está viendo que a lo lejos vienen enemigos, vienen otros pueblos, vienen a invadirlos, y él no sabe, empieza a tocar la trompeta, pero no está dando realmente la señal de alarma, de que el pueblo se alarme, de que se preparen. Simplemente los que están abajo no le van a entender, bueno, ¿qué está haciendo? Entonces estas personas no se van a preparar para la batalla, puesto que aún el apóstol Pablo está poniendo estos ejemplos que en la música o en los instrumentos tiene que haber un sonido que dé un significado, que las personas se entiendan, y es una comparación como las lenguas. Tú vas a emitir sonidos con la boca, pero nadie te va a entender y no vas a ser de edificación. Así igual una trompeta que se toca y no se sabe, simplemente la gente no sabe qué hacer, a menos que dé un sonido certero para prepararse para la guerra.
Así también ustedes, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Vea lo que el apóstol Pablo está escribiendo. El Espíritu Santo le dio esto al apóstol Pablo para que nosotros entendamos que Dios ha establecido un orden dentro de la iglesia. Todo lo que se hace en la iglesia debe edificar y debe glorificar a Dios. Y todo lo que se hace tiene un significado. Obviamente se glorifica a Dios, se le alaba, se le exalta o se edifican a mis hermanos y cada día ellos aprenden más a conocer la voluntad de Dios. Versículo 11 dice el apóstol Pablo: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Qué interesante, amado hermano, que el apóstol Pablo vuelve a decir en todo este pasaje, en todo este capítulo 14, encontramos 6 veces la palabra edificar, edificación. Y esto nos habla de que realmente es importante edificarnos. Muchas veces los hermanos con los que he platicado y que se sienten como que no son guiados por el Espíritu, como que no lo tienen, ¿verdad? Y me ha tocado discipularlos, enseñarles con la Biblia que cuando uno recibe a Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Si ellos le recibieron y creyeron de acuerdo a Juan 1:12, ya nos ha dado el derecho, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted ya es un hijo de Dios. Sin embargo, estas nuevas doctrinas que si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo, esto es un error de acuerdo a la palabra del Señor. Así que por eso decidí compartir este tema de acuerdo a la palabra del Señor aquí en 1 Corintios capítulo 14. Así ustedes que anhelan los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación. Vamos a ver qué es lo que dice en el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12:6, ¿verdad? Dice que todo eso que Dios nos ha dado, úsese conforme a la medida de la fe. Y también el apóstol Pedro, primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando habla de la multiforme gracia de Dios, es de las muchas formas en las que Dios obra. Dice versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. Ahí volvemos a la palabra, que las cosas que se tienen que hacer en la iglesia es glorificar a Dios y edificar, que sea para edificación, que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Volvamos otra vez a 1 Corintios capítulo 14. Luego dice versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, pidan oración poder interpretarla. Ok, tú hablas en lengua, pero si tú no la estás interpretando, definitivamente no vas a traer edificación a los que están al lado tuyo, a los que te oyen. Así que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, pidan oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y aquí te quiero compartir otra verdad, que es muy importante entender lo que se dice o lo que se hace. Muchas personas nos vamos por el lado espiritual, todo el espíritu. No es que hacen cosas y no lo entienden ni ellos saben, pero lo justifican. No, es que es en el espíritu. Un cántico nuevo en el espíritu, ni saben lo que están diciendo. La palabra del Señor apela también a nuestro entendimiento. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la Escritura, incluso Dios cuando les da la ley, que conocieran la ley, ¿para qué? Para que ellos, al entender la ley, si tú la entiendes, la puedes vivir, la puedes aplicar, la puedes poner por obra. Ese era el punto de que tú tuvieras un conocimiento de la ley. Cuando venimos a estudiar la palabra de Dios, ¿cuál es el punto? No es nada más llenarse de conocimiento. Hay un texto que dice que el conocimiento envanece. La idea de que tú recibas este conocimiento es para que tú lo apliques a tu vida, para que tú lo vivas, para que tú comiences a vivir en la voluntad de Dios y lo agrades en todo. Dice el versículo 15, dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que pues oraré con el Espíritu,
pero oraré también con el entendimiento. Oh, qué interesante. Vamos a orar en el espíritu, pero también con mi entendimiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La palabra del Señor apela a nuestro entendimiento. Qué triste, amados hermanos, que se ha perdido esa sabiduría, ese discernimiento dentro del pueblo de Dios. Hay muchos cantos que realmente no le dan la gloria a Dios. Hay muchos cantos que nomás tienen una bonita melodía y a veces las personas los tocan, los cantan y muchas veces no saben lo que están cantando porque se han enfocado solo, oh, es que lo canto en el espíritu y siento bonito y me gusta el ritmo del bajo, la batería, lo que se siente en las campanitas y oh, todo bonito y una sensación muy espiritual y eres más bien guiado por emociones, pero no sabes realmente lo que el canto a la letra está diciendo y pudieras estar hasta adorando a Satanás y sin saberlo. Es importante a quién le estás cantando, es importante saber que todo lo que nosotros hagamos como hijo de Dios, también lo hagamos con el entendimiento. Debemos de tener entendimiento para hacer las cosas. Versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Todo esto el apóstol Pablo sigue diciendo, vas a hacer cosas que realmente nadie te va a entender, nadie va a decir amén, vas a ser como un extraño, un extranjero dentro de ese lugar, de esa iglesia, porque vas a hacer cosas extrañas que realmente no edifican, más bien traen confusión, vas a confundir a las personas. Dice versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. La importancia de edificar, brother, si tú no vas a edificar a nadie, mejor no hagas cosas que no van a ser de agrado a Dios, porque a veces pecamos, cometemos pecado. Debes edificar a tu hermano para que también tu hermano pueda dar juntamente acción de gracias contigo. Vea lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. El mismo apóstol Pablo está diciendo, yo también tengo el Espíritu Santo. Yo también hablo más lenguas que todos ustedes. Pero vea el sentir de él. Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Vea la preferencia del apóstol Pablo en cumplir este requisito de ser de bendición y de edificación a los hermanos. Ok, voy a hablar 5 palabras que se entiendan, pero con tal de que ellos reciban edificación, con tal de que ellos entiendan lo que yo estoy haciendo, de que estemos en el mismo sentir. Si no van a decir, bueno, ¿qué está haciendo? No le entiendo, no estamos en el mismo sentir. Por eso dice que él prefiere esas 5 palabras con su entendimiento para enseñar a otros que muchas palabras, que 10,000 en lengua desconocida. Y luego nos exhorta en el versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Oh, porque queremos ser muy espirituales. Oh, porque queremos que nos vean cómo hablamos en lengua desconocida y dar la apariencia que Dios nos toma y nos usa para que los demás digan, oh, el hermano es muy espiritual. Oh, Dios lo usa, mira cómo habla en lengua. Oh, pero realmente ese no es el punto de todo este capítulo 14 a los Corintios. En ninguna manera. El mismo Espíritu Santo está usando al apóstol Pablo para establecer un orden. Y tenemos un orden. La palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios de orden. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Nuestra madurez es que si yo voy a hacer algo, tengo que ser de bendición a otros, tengo que administrar a otros, tengo que edificar a otros, que los demás puedan glorificar a Dios a través de lo que yo hago. Vas a hacer algo que no va a ser de testimonio. Caramba, cuando yo conozco un hermano que es de bendición, me gusta oírlo, me gusta cuando toca el instrumento, cuando habla y edifica la iglesia. Pero imagínate, va a hacer cosas que no tienen sentido, porque realmente es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tú hablas en lengua desconocida que no tienen significado, es decir, que no tienen sentido. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo te vas a edificar? ¿Cómo vas a ser nutrido?
Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En el versículo 21 dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Versículo 22, algo muy importante que tenemos que aprender. Dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aquí te quiero explicar algo, hermanos. Este don de lenguas es un don de señal. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero este don de señal no es para los creyentes, no es para los que están en la iglesia. De pronto es un don de señal para los inconversos, los incrédulos que no creen en Dios, que vean que el Espíritu está en ti. Está bien, hasta ahí estamos bien. Dice que este don no es a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, la predicación, esa sí ya no es a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué razón? Porque los incrédulos, mi amado hermano, amigo, ellos no pueden entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe ser entendida y discernida mediante el Espíritu Santo. Esto lo encontramos aquí en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, es decir, ya el creyente, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque ya tenemos al Espíritu Santo, y la palabra del Señor, la profecía, nosotros la discernimos espiritualmente. Una persona natural, un incrédulo que no tiene al Espíritu Santo, obviamente no puede discernir la palabra de Dios, no la entiende, la encuentra confusa, puesto que no tiene al Espíritu para que le dé el entendimiento y la sabiduría. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Vea qué interesante, este es un buen ejemplo. Todo el mundo está hablando en lenguas porque no hay un orden. Todo el mundo está hablando en lenguas. Si ese lugar hay 100 personas y las 100 personas están hablando en lenguas y llega un indocto, una persona nueva que no conoce, un incrédulo, y se mete, es lo que está diciendo: estos están locos, más están retorciendo, están cayendo, unos están, no sé, y yo no sé qué les pasa. Pero dice el versículo 24: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. ¿Por qué? Porque le están predicando palabra que él pueda entender, y va a ser convencido por todos, y dice: por todos es juzgado. Esta palabra es juzgado quiere decir que él va a examinarse por todo lo que le están diciendo, y va a saber: oh, sí es cierto. Se va a examinar, y lo que está en su corazón, lo oculto de su corazón, se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Vea la importancia de que realmente podamos dar un mensaje sincero, recto, entendible, comprensible para una persona que llega, y que realmente no le resultemos extraños, que hablamos un lenguaje diferente, sino que pueda ser edificado y comprender el mensaje de salvación, más que cualquier don de lenguas, darle una palabra que pueda ser convencido. Dice el versículo 26: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Otra vez vuelve a decir el apóstol Pablo: todo lo que se vaya a hacer, vas a compartir un salmo, vas a compartir doctrina, una enseñanza, ok, vas a hablar en lengua, que tenga un intérprete, que tenga revelación, ¿verdad? Hágase todo para que edifique, para que todos seamos fortalecidos, para que todos seamos nutridos con la palabra de Dios. Versículo 27, si habla alguno en lengua extraña,
sea esto por 2 o a lo más 3 por turno y uno interprete. Y aquí encontramos este tercer punto, ¿verdad? Que es que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, establece un orden. Aquí estamos encontrando el orden. O sea, no es que hay 100 personas en un lugar y las 100. No, aquí está diciendo que tiene que hablar 2 o 3 y por turno. El turno es un orden. No sé si tú cuando ibas a las tortillas o te mandaban, no nomás llegabas y dame un kilo. No, tenías que irte a la cola porque había otras personas ya enfrente de ti esperando también su turno. Hay un turno, tú tienes que esperarte. Eso se llama orden. Hay un orden. No puedes llegar y meterte y quitarte a todos ahí. No, tienes que seguir el orden. Y ese es un orden establecido por Dios dentro de la iglesia, pero hoy en día se ha hecho un circo y se ha querido demostrar, más bien parece más orgullo y vanidad para demostrar que somos muy espirituales y nos olvidamos del consejo, ahora sí puedo decir, del Espíritu Santo por medio de Pablo, porque el Espíritu Santo no se va a contradecir. Tiene que haber un orden. Y dice el versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En pocas palabras, mi hermano, si tú vas a hacer cosas, vas a decir cosas que no se entienden, que no edifican, te está diciendo el Espíritu Santo por medio de Pablo: cállate, cállate, cállate. No hagas cosas que no van a edificar. Dos cosas muy importantes que nosotros los cristianos debemos de hacer en la iglesia. Número 1, glorificar a Dios, y número 2, que todo sea para edificar a nuestros hermanos. Versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Vemos este orden que no están hablando todos al mismo tiempo, sino hay un orden, hablan 2, luego habla otro y los demás juzguen, es decir, que los demás van a examinar que lo que estén diciendo ellos sea de acuerdo o en el mismo sentir de acuerdo a la palabra. En el versículo 30 dice: y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, para que podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera? Porque eso está trayendo un orden y al mismo tiempo está trayendo crecimiento. Todos van a aprender y todos van a ser exhortados. Y aquí viene un punto muy importante, ¿verdad? Que siempre ha sido discusión entre algunos grupos cristianos evangélicos en cuanto a las cosas que se hacen y le atribuyen tal vez cierto desorden. Corren por todo el lugar, brincan, saltan, se suben al púlpito, no sé qué tantas cosas, y que es por el Espíritu, y que el Espíritu les hace hacer esas cosas. Pero volviendo a la palabra de Dios, en el versículo 32 de esta epístola a los Corintios del capítulo 14, dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Se los voy a leer como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y pueden turnarse con otros. Es decir, que el Espíritu Santo, claro, va a estar sujeto a ellos, les va a inspirar, pero no significa que estas personas ya perdieron el control y van a hacer cosas de las cuales ellos no saben lo que están haciendo. Oh, yo no sé lo que hice porque fue el Espíritu Santo. No es cierto. Esto es una mentira y también contradice lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aquí hay dominio propio. Cuando le atribuimos estas cosas al Espíritu Santo es como decir: Él me posesionó, yo no supe lo que hice, yo aventé la tele, tiré, agarré, no sé, aventé a fulano por la ventana de un tercer piso, pero yo no fui, fue el Espíritu Santo. O sea, todas estas cosas, amado hermano, es para cuestionarse, porque yo sé que el mismo Espíritu Santo no va a hacer algo para dañarnos. Y a mí me entristece, ¿verdad?, que a veces esto no es de buen testimonio. Al contrario, he oído testimonios de pastores. Cuando estaba en California, un pastor tremendo, el pastor Ruiz, él compartía una vez una enseñanza que fue un retiro de pastores y estaban en la playa. Hicieron una fogata y los pastores alrededor de la fogata y alguien estaba adorando a Dios con la guitarra, pero dice que nunca falta alguien que quería tomar, tener control o quería llevarse el show, ¿verdad? Y se levantó a dar vueltas ahí
y estaba alrededor del fuego dándole vueltas y brincándolo, y que corrieron todos los pastores tras él para agarrarlo, ¿verdad? Que no se fuera a quemar, que no se fuera a lastimar. Y la verdad que él nos contaba esta experiencia, y él dice, déjenlo. Si es el Espíritu Santo quien lo está haciendo, el Espíritu lo va a cuidar. Pero si no es el Espíritu Santo, déjenlo para que aprenda. Que se caiga, que se lastime, él va a aprender de estar haciendo esas cosas en su carne y en sus emociones. Y yo lo creo también. Si es realmente el Espíritu Santo te va a cuidar. Pero cuando uno está haciendo ese tipo de payasadas, que es en la carne y que quieren llamar la atención, y realmente no se le está dando la gloria al Espíritu Santo o a Dios, realmente es algo que no debiera hacerse, que no glorifica, que no edifica, más bien trae desorden, es un desorden. Y aquí lo está diciendo en el siguiente versículo, en el 33, dice el apóstol Pablo, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vea que nuestro Dios no es un Dios de confusión, no va a estar trayendo confusión, cosas que, bueno, será o no. No, nuestro Dios es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Nos vamos rapidito ahí hasta el versículo 39. Ya para finalizar este punto, este tema, yo sé que es largo el capítulo, usted lo puede meditar. Versículo 39, así que hermanos, procurad profetizáis, o sea, es mejor que prediquemos, que sean nuestras palabras entendibles, que sean, como dice en otro pasaje, sazonadas con gracia, que sean para buena edificación, y no impidáis el hablar en lenguas. Pero dice el 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Otra vez vuelve a decir el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya arriba habíamos leído en el versículo 27 que si alguno habla en lengua extraña, dice que esto sea por 2 o a lo más 3. Y por turno, o sea, no quiere decir que los 3 al mismo tiempo, no. Ok, se van a levantar 3 van a hablar en lenguas, debe haber un intérprete que le interprete a los 3 para que eso edifique, y si no, que se calle mejor. Todo debe hacerse con orden y decentemente. Así que yo te quiero animar, amigo, hermano en Cristo, ¿verdad? De acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Si tú no hablas en lenguas, mi hermano, usted tiene al Espíritu Santo. Aquí no dice que porque usted no hable, usted no va a tener al Espíritu Santo. Esos son acomodamientos, invenciones, ¿verdad? Tal vez pastores manipuladores, líderes que quieren manipularte y quieren que tú hagas lo que ellos, y realmente se cae en una psicosis colectiva. Es como cuando vas antes, ¿verdad? Cuando uno estaba en el mundo, yo lo viví tiempo atrás, ¿verdad? Vas a un concierto y llega un artista y ponen las luces y empieza a tocar y toda la gente grita, comienzan a brincar. Cuando te das cuenta también tú estás brincando y tú te contagias de ese ambiente. Hay una psicosis colectiva y te contagias igual, y yo te lo puedo decir. Yo iba contento, una vez me invitaron a un funeral y cuando llegué miré a la gente llorando ya, y yo ni conocía al muerto y yo ya estaba llorando. ¿Por qué? Porque te contagias también. Hay una influencia en esos ambientes, y muchas veces estas cosas que la gente hace se le atribuyen al Espíritu Santo, pero realmente están cayendo en la emoción. Yo te animo a que tengamos cuidado, ¿verdad? Y pues que Dios nos dé la sabiduría, que Dios les bendiga a nuestros hermanos que todavía creen eso, ¿verdad? Digo hermanos en Cristo porque han creído en Cristo, independientemente que puedan tener ideas distintas, opiniones diferentes o conceptos equivocados. Pues bueno, que Dios por medio de su Santo Espíritu abra su entendimiento y puedan darse cuenta que todo lo que tenemos que hacer realmente es glorificar a Dios y edificar a nuestros hermanos con los cuales compartimos, ¿verdad? Y adoramos juntos. Así que, amado hermano, amigo, que Dios te bendiga, que Dios siga dirigiendo tu caminar, sea Dios prosperándote, sea Dios cada día trayéndote a crecimiento, y preparémonos, hermanos, siempre viviendo, agradando a Dios, luchando en contra de las cosas que hay en este mundo, luchando en contra del sistema, luchando en contra de la oposición, de la carne, de los demonios. El cristiano constantemente estamos en una lucha, así que esto no es para cobardes. Por eso el pasaje que leía en 2
Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Nosotros podemos, se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es importante llenarnos de la palabra, es importante vivir en obediencia, es importante orar. Nuestra relación con Dios es importante, no la descuides. Aquí todo es temporal, el trabajo es temporal, la comida es temporal, la ropa es temporal, nuestra misma vida, nuestro cuerpo aquí es temporal. Te estás desgastando, estás envejeciendo, pero hermano, lo importante es mantener esta relación con Dios para cuando partamos de este mundo, sigamos, hermanos, en esta hermosa relación y adorando a nuestro Dios por toda la eternidad. Que Dios te bendiga y seguimos aquí en comunicación a través de este medio Palabra Eficaz. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén.